Muy buenas tardes a todos. Como parte de la educación médica continua que pretende el capítulo mexicano de la Liga contra la Epilepsia, se asignaron una serie de charlas importantes para expandir el conocimiento tanto al grupo médico como a los pacientes. La pregunta que se me asignó resolver es: ¿deberían cancelarse las cirugías de epilepsia durante la pandemia por COVID-19? Existen consejos generales para proporcionar información a las personas con epilepsia. Primero, y muy importante resaltar y recalcar, es reafirmar a las personas con epilepsia que tienen mínima posibilidad de que sus crisis se exacerben. Proponemos la creación de un plan estratégico en caso de que los familiares o cuidadores habituales no estén disponibles, que puede ser por causa de la enfermedad, etc. Enfatizar la importancia de tener suficiente medicamento y la adherencia al mismo. Las personas con epilepsia, familiares y o cuidadores deben verificar la disponibilidad de sus medicamentos. Por otro lado, hay que proponer que el paciente y los cuidadores establezcan rutinas para disminuir estrés y ansiedad, es muy importante. Enfatizar la importancia de lograr un sueño reparador, alimentación sana, hacer ejercicio, por supuesto, evitar consumo de alcohol y drogas. Recordar al paciente que debe evitar estímulos facilitadores de estrés, que habitualmente ellos los conocen perfectamente bien. La pandemia del virus SARS-CoV-2 está ejerciendo presiones significativas sobre los sistemas de salud del mundo. Los trabajadores de la salud están modificando sus responsabilidades profesionales para ayudar a los hospitales en sus necesidades. En un esfuerzo por disminuir la transmisibilidad de la enfermedad y mantener la protección personal del equipo de trabajo, los cirujanos hemos sido testigos de cambios muy dramáticos en la práctica profesional, con un decremento significativo en el número de casos de cirugía electiva. Por otro lado, se requieren equipos de protección adecuados para el personal que maneja la vía aérea, específicamente los anestesiólogos. Y ante cualquier procedimiento se debe tener en cuenta factores no quirúrgicos como áreas de terapia intensiva, banco de sangre y proveedores resuelto el problema. Y por supuesto, ponderar que todas las cirugías electivas deben de posponerse hasta nueva indicación por la Secretaría de Salud. En el preoperatorio, las cosas más importantes que hay que resaltar, primero es tratar de identificar pacientes con sospecha de clínica de infección por SARS-CoV-2 en urgencias o en la cama del enfermo que probablemente requieran cirugía. Y hacer énfasis en que todos los pacientes se les debe realizar una prueba diagnóstica. El equipo quirúrgico evalúa la necesidad de urgencia. Si el paciente requiere cirugía, debemos identificar procedimientos de alto riesgo, sobre todo aquellos inherentes al manejo de la vía aérea, y se debe utilizar doble guante quirúrgico. El equipo médico quirúrgico además optimiza en primera instancia el estado clínico del paciente. El equipo quirúrgico realiza la evaluación, manejo de instrumental, atención del paciente y asistencia al procedimiento. Al momento de la cirugía, debe existir en el quirófano el personal mínimo necesario. Los quirófanos exclusivos para pacientes COVID-19 son mandatorios. Por otro lado, cuidado del personal de salud debe tener un plan establecido quirúrgico con estándares internacionales. En el transoperatorio, la inducción anestésica juega un papel muy importante. La intubación debe ser realizada por anestesiólogo experto. Debemos preoxigenar al paciente con mínimo 6 litros minuto, con un completo sellado de la mascarilla.
hacer la selección de los anestésicos y manejo. Esta es la decisión del anestesiólogo dependiendo del caso y sus necesidades. La intubación debe ser rápida, con los cánones internacionales establecidos. Se debe asegurar también colocar un filtro de intercambio de calor y humedad para remover mínimo el 99.97 de partículas de aire de 0.3 micrómetros y es, por supuesto, preferible utilizar material desechable. Se recomienda ventilación mecánica con volumen corriente bajo, sobre todo por el tipo de alteración pulmonar que provoca la enfermedad. Se deben retirar sus guantes después de la intubación para reducir contaminación ambiental, lavar sus manos y brazos, y el personal quirúrgico debe siempre portar su equipo personal de protección. El equipo quirúrgico, por otro lado, debe estar integrado por 2 enfermeras, un anestesiólogo, cirujano principal y su asistente, y no debemos escatimar en medidas de sanitación. Las puertas del quirófano deben permanecer siempre cerradas. En el posoperatorio debemos evitar transferir los casos confirmados de COVID-19 a la sala de recuperación. El quirófano debe ser sanitizado. Entonces tenemos sanitización previa, con puertas cerradas y una sanitización exhaustiva en el posoperatorio. El equipo quirúrgico se retira, el equipo de protección personal y se coloca en contenedores específicos para desechar. Todas las cirugías selectivas deben posponerse hasta nuevo aviso. La epilepsia de difícil control o epilepsia fármaco resistente debe ser evaluada siempre que se considera una urgencia, apegándose a protocolos de prevención y protección contra COVID-19. La cirugía de epilepsia en tiempos de SARS-CoV-2, tenemos posibilidades quirúrgicas de urgencia en cirugía de epilepsia. Sí, en aquellos pacientes en estado epiléptico refractario o suprarrefractario que la tasa de mortalidad está muy por arriba del costo-beneficio que puede obtener el paciente, y esto puede ser secundario a patología específica. En dado caso, tenemos opciones específicas por patología. Por ejemplo, en una epilepsia generalizada se puede realizar una callosotomía, se puede hacer estimulación del nervio vago. En una patología hemisférica se puede realizar una hemisferostomía o sus variantes. O bien, en caso de una lesión que provoca un estado epiléptico, una lesionectomía con cortisectomía guiada por electrocorticografía. Dependiendo de la etiología, con encefalopatía epiléptica grave, con regresión cognitiva y del neurodesarrollo, las posibilidades quirúrgicas también serían callosotomía, estimulación del nervio vago y hemisferectomía. Y estas son las mismas urgencias que vemos en situaciones normales de cirugía de epilepsia. Las crisis focales severas discapacitantes y en epilepsia parcialis continua, también debemos de pensar en opciones claras para tener un control adecuado de las crisis y disminuir la mortalidad del impacto que tiene las crisis no controladas. Como conclusiones, se debe seguir la normativa y cuidados necesarios para evitar contagios y dispersión de la enfermedad. Los procedimientos quirúrgicos deben de aplazarse a menos que se pongan en riesgo la vida del paciente, y si se requiere realizar un procedimiento, deberá apegarse a los protocolos de prevención y protección contra COVID-19. Muchas gracias. Soy el doctor Mario Arturo Alonso Vanegas, experto en cirugía de epilepsia.
Es un placer haber compartido esta experiencia con ustedes. Gracias y buenas noches.